Hola a todos, vamos a ver algunos ejemplos de crecimiento y decrecimiento exponencial. Primero vamos a recordar las principales características de este crecimiento y decrecimiento exponencial, ya que a través de estas características vamos a poder reconocerlas en la situación que se presenta en el enunciado de cada problema. Recordemos primero que este crecimiento y decrecimiento exponencial va a corresponder a una función. Es decir, a través de esta función se va a transformar nuestro valor inicial en un valor final pasando por esta función que la va a transformar. El crecimiento exponencial y el decrecimiento exponencial tienen características. Para el crecimiento, la cantidad inicial va a aumentar. Se va a hacer más grande que la inicial, en cambio en el decrecimiento la cantidad inicial disminuye. Otra característica que vamos a ver es que la potencia que está asociada al crecimiento exponencial tiene un exponente positivo y la base va a ser mayor que 1. Es decir, va a ser un número entero donde vamos a encontrar que será mayor que 1. En cambio, en el decrecimiento exponencial, la potencia asociada va a tener un exponente negativo y una base menor que 1. O puede ser una base entera mayor que 1 con un exponente negativo y se va a transformar entonces en una base fraccionaria o en un decimal. Recordemos entonces que tenemos una propiedad de potencia de exponente negativo, la cual nos va a ayudar a poder llegar al resultado de nuestro ejercicio. La potencia de exponente negativo es igual al recíproco de la base y al opuesto del exponente. Recordemos que el recíproco también lo podemos llamar como inverso multiplicativo y vamos a tener dos casos: la base entera con exponente negativo y la base racional con exponente negativo. En el caso de la base entera con exponente negativo tendremos este caso, visto de forma general, tenemos a elevado a menos b y la propiedad nos dice que va a ser igual al recíproco de la base, es decir, 1 dividido a elevado al exponente positivo, que es el opuesto de menos b. En el caso de la base racional tenemos una base que es una fracción elevado a un exponente negativo y nos dice la propiedad que va a ser igual al recíproco de la base y al opuesto del exponente. Es decir, vamos a invertir nuestra base, el numerador va a pasar a ser denominador y el denominador va a pasar a ser numerador y el exponente va a ser positivo. Esta propiedad entonces nos va a ayudar a resolver nuestro ejercicio y a llegar a un resultado en el caso de resolver nuestra función. Veamos entonces algunos ejemplos. El primer ejemplo dice que un medicamento se elimina del organismo a través de la orina. La dosis inicial es de 10 miligramos y la cantidad en el cuerpo T horas después está dada por la función A de T es igual a 10 por 0,8 elevado a T. ¿Cuál es la cantidad del fármaco restante en el organismo 2 horas después de la ingestión inicial? Entonces, vemos primero que tenemos ya nuestra función, entonces no tenemos que crearla, sino que aplicar lo que sabemos para llegar al resultado y vamos a hacer un breve análisis de la situación para saber si estamos hablando de un caso de crecimiento o decrecimiento exponencial. Si nos dice que la dosis inicial del medicamento son 10 miligramos y que se elimina a través del organismo, se elimina del organismo a través de la orina, quiere decir que pasado un tiempo esa cantidad inicial de 10 va a disminuir y el tiempo que está considerando es 2 horas después. Entonces de los 10 miligramos, 2 horas después va a quedar menos cantidad del medicamento en el organismo. Como además podemos comprobar que este caso es de decrecimiento exponencial, ya que la función que nos entrega tiene una base de la potencia que es menor que 1, es 0,8. Y dijimos que una de las características de la función del decrecimiento exponencial es que la base es menor que 1. En este caso no tenemos el exponente negativo,
pero es porque la base ya está transformada, ¿cierto?, a un decimal con exponente positivo. Entonces no tenemos que hacer la transformación, ya está hecha y solamente tenemos que reemplazar el valor de t para las horas, en este caso que queramos saber cuánto nos queda de medicamento en el organismo. Entonces este caso de decrecimiento exponencial nos indica que tenemos una potencia con una base menor que 1. Es un decimal menor que 1, 0,8. Entonces no tenemos que hacer una transformación porque ya está hecha y vamos a aplicar entonces el t igual a 2. Reemplazamos donde hay una t, vamos a poner un 2 y vamos a hacer la resolución de esa operación. 10 por 0,8 elevado a 2. 0,8 elevado a 2 es 0,64 y al multiplicarlo por 10 nos queda 6,4. Podemos observar claramente que de la cantidad inicial 10, ahora tenemos un número menor que es 6,4 y esa es la cantidad de medicamento que queda en el organismo después de 2 horas. Quedan 6,4 miligramos del medicamento pasado 2 horas. Entonces es un caso de decrecimiento exponencial. Otro caso dice que una enfermedad se propaga de forma muy rápida. Cada mes se triplica la cantidad de contagiados. Si inicialmente hay un contagiado, ¿cuántos enfermos hay en el cuarto mes? Entonces ahora tenemos que nosotros formar la función y para ello vamos a analizar brevemente la situación que nos plantea. Si la enfermedad se propaga, quiere decir que la cantidad de contagiados va a aumentar. Entonces de este primer contagiado queremos saber cuántos contagiados van a haber en el cuarto mes. ¿Cuál es la regularidad que se presenta en esta situación? Es que cada mes se triplica la cantidad. Entonces ahí ya nos da una idea de lo que pasa, va a ir aumentando, pero se va a ir aumentando con esa regularidad. Entonces si queremos formar nuestra función, vamos a multiplicar la cantidad inicial 1 por la potencia que va a tener base 3 y exponente t. Va a quedar de esta forma. Entonces vamos a tener una función que se llama e de t igual a 1 por 3 elevado a t. ¿De dónde salió ese 3? Es porque nos dice que se triplica la cantidad. Entonces el triplicar lo vamos a asociar a una multiplicación por 3 y esa multiplicación por 3 va a ir aumentando cada vez que aumenten los meses. Entonces ese t es el que va a ir variando en meses. Queremos saber qué pasa en el cuarto mes, o sea, en el mes 4. Vamos a reemplazar la t por 4, nos va a quedar 1 por 3 elevado a 4. Desarrollamos el 3 elevado a 4 y nos queda 81. 1 por 81 es 81. Entonces en el cuarto mes hay 81 contagiados. Entonces, en este caso vemos un crecimiento exponencial y esa regularidad está representada en que nos dice que se triplica la cantidad de contagiados cada mes. Entonces, para formar la función tenemos que fijarnos primero si la situación corresponde a un crecimiento o a un decrecimiento y eso lo va a indicar la regularidad que se presenta en la situación. ¿Cuál es la regularidad? Es cuando nos dice en este caso que se triplica cada mes y ese triplicar lo vamos a asociar a una multiplicación por 3 y va a tener el exponente t, que es el que se va a ir moviendo, va a ir cambiando a medida que transcurran los meses. Un siguiente ejemplo nos dice que si 10 gramos de sal se añaden a una cantidad de agua, la cantidad kdt de sal que no se disuelve en t minutos está dada por kdt es igual a 10 por 4 quintos elevado a t. ¿Cuál es la cantidad de sal disuelta en el agua 3 minutos después? Entonces nos dan la función que dice kdt es igual a 10 por 4 quintos elevado a t. La base es una fracción
es menor que 1, pero el exponente está positivo. Eso quiere decir que ya se realizó la transformación desde el exponente negativo a positivo, entonces nuevamente nos vamos a saltar ese paso porque ya está hecho y solamente vamos a aplicar el tiempo en la t, que son en este caso 3 minutos. Si analizamos el problema, efectivamente corresponde a un decrecimiento, como lo vimos dentro de la función, porque de los 10 gramos de sal inicial queremos saber cuál es la cantidad que está disuelta luego de 3 minutos. Entonces, si se disuelve la sal, va a quedar menos cantidad que la inicial. Es un caso de decrecimiento. Pero tengamos cuidado en que la función que nos dieron corresponde a la sal que no se disuelve. Vamos a reemplazar entonces la t por un 3, como nos indica ahí. Queremos saber qué pasa 3 minutos después y tenemos paso a paso la resolución. Tenemos 10 por 4 quintos elevado a 3 y vamos a resolver esa potencia. Al desarrollarla nos queda 64 en el numerador y 125 en el denominador. Multiplicamos por 10 y sabemos que nos va a quedar en el numerador porque como es un número entero podemos reescribirlo como fracción como 10 dividido 1. Entonces nos queda el 10 en el numerador, 10 por 64 es 640 y el 125 por 1, 125. Hacemos la división, 640 dividido 125 y nos da de resultado 5,12. Esa es la cantidad de sal que no se disuelve en 3 minutos. Pero la pregunta nos dice cuál es la cantidad de sal disuelta en el agua 3 minutos después. Entonces, como nos pregunta eso, vamos a tomar esa cantidad de sal no disuelta y se la vamos a restar a la cantidad inicial. 10 menos 5,12 es 4,88, es decir, se disolvieron 4,88 gramos de sal pasados los 3 minutos. Entonces vemos claramente que de los 10 gramos iniciales finalmente obtuvimos 4,88. Es una cantidad menor a la inicial, entonces es un caso de decrecimiento exponencial. Veamos un último caso. Dice que para una campaña en defensa de los delfines, Francisca decidió iniciar una cadena de correos electrónicos. Ella envió a 5 amigos un mensaje en el que daba a conocer la situación de los cetáceos y pedía que cada receptor enviara este correo a 5 personas más. ¿Cuántos correos se han enviado en total hasta la etapa 4? Francisca consideró como etapa 1 el mensaje que ella envió. Entonces, inicialmente teníamos un correo, el que hizo Francisca, y ella se lo envió a 5 amigos y pidió a los 5 amigos que lo enviaran a 5 más y que también ellos pidieron que este correo se volviera a enviar a 5 personas más. Entonces tenemos ahí una regularidad, ya que cada persona tiene que enviar este correo a 5 más. Entonces del primer correo inicial va a aumentar la cantidad de correos enviados, ¿cierto? Pasado un tiempo, una etapa en este caso, ya que etapa le considera Francisca a el primer mensaje, después la siguiente etapa va a ser las 5 personas que enviaron 5 mensajes más y así sucesivamente. ¿Cómo va a quedar nuestra función? De esta forma: c de t es igual a 1, que es el primer correo inicial, por 5 elevado a t. ¿Por qué por 5? Porque ella envió a 5 amigos y le pide a los 5 amigos que vuelvan a enviar a las 5 personas más y que también se le pide a esas personas que le envíen a 5 más. Entonces ese 5 va a quedar como base de nuestra potencia y el t va a ir variando según el número de etapas que vaya transcurriendo. Entonces nos pide ver qué pasa en la etapa 4. Vamos a reemplazar entonces la t por 4 y nos va a quedar 1 por 5 elevado a 4. 5 elevado a 4, si lo desarrollamos, es 625, multiplicado por 1 es
625. En la etapa número 4 entonces se han enviado 125 correos. Este es un caso entonces de crecimiento exponencial porque vemos que inicialmente teníamos 1 y en la etapa 4 se han enviado 625 correos. Entonces tenemos que hacer un análisis previo de la situación, viendo de forma lógica los datos que nos entrega para ver si va a aumentar o a disminuir la cantidad inicial. Y siempre vamos a ver una regularidad que es la que vamos a expresar a través de una potencia. La base entonces va a estar representada por esa regularidad y el exponente t va a ser en la cantidad que se va a mover. En este caso era el número de etapas. Así que de esa forma podemos escribir nuestra función.